Hola, nuevamente nos encontramos en el mundo fabuloso de la literatura. El día de hoy tocaremos un tema muy especial porque se trata de la generación del 27. Así se hicieron llamar este grupo de poetas que se reunieron a propósito de un año más de la muerte de un gran poeta, Luis de Góngora. Este conjunto de poetas continuaron el legado que hace una etapa anterior, cual es la generación del 98, iniciaron. Pero ellos ya con diferente perspectiva. ¿Qué cosa sucedía en España de los años 27? Y a propósito, todo eso, esas vivencias recogen estos poetas. Y vamos a destacar a uno de ellos, a Federico García Lorca. Él escribe muchas poesías y dentro de ella habla sobre su romance sonámbulo. El grupo de poesías, este libro se llama Romancero Gitano. Así lo titula este grupo de poesías hecho en un libro, en una obra literaria. Romancero Gitano. De allí vamos a extraer específicamente esta poesía llamado Romance Sonámbulo. ¿Qué cosa fue la generación del 27 entonces? En el año de 1927, el Ateneo de Sevilla organiza un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Al acto acuden poetas como Albertí, Lorca, Damaso Alonso. Sin embargo, en el grupo se incluyen otros escritores, todos nacidos en fechas cercanas a 1891 y 1905. Dicho homenaje a Góngora y a la afición que sentían por su poesía dan nombre a esta generación. Entonces, que se sepa bien por qué la denominación de generación del 27. La razón es que un grupo de jóvenes poetas, se reúnen para conmemorar y a partir de allí nace esta denominación. Características de la poesía de la generación del 27. Por una parte, aprecian la literatura tradicional, tanto en su versión culta como en la versión popular. Ellos no, digamos, discrepan, porque si es que hay que hacer poesía culta, hay que hacerla. Y si hay que hacer poesía popular, la tenemos que realizar. Pero al mismo tiempo reciben la influencia de los movimientos de vanguardia. Por esa época aparece lo que se llama un movimiento literario en Europa. Se le conoce como el vanguardismo. El vanguardismo. De allí también ellos recogen, principalmente del surrealismo. ¿Y qué cosa será el surrealismo? Es el sueño que se mantiene como tal. Buscan la perfección formal, la estética, pero con el tiempo se irán preocupando más por el aspecto humano. ¿Ah? Tema muy fundamental. Al final, ya van a dejar los formalismos de la belleza, que es la estética, y principalmente, o el tiempo, y principalmente ya van a centrarse en lo que es en el aspecto del humano. Principales temas. Tenemos la muerte, el amor, el paisaje español. Al igual que los miembros de la generación del 98, pero más centrados en el paisaje de Andalucía y las inquietudes sociales. Vivieron las guerras mundiales y después la guerra civil. Muchos acabaron exiliados por su ideología, por lo que en muchos poemas hablan de libertad, horror de lo que acompaña a una guerra.
Justamente nace este grupo a los que ya después va a ser una calamidad para España, la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española principalmente estaba basado por dos ideologías, por mantener la monarquía y otros de querer libertarse de ello. De ahí surge esta guerra civil entre el 36 y el 39. El estilo no es unánime, pero casi todos empiezan con una poesía pura, preocupados por lo formal, y evolucionan hacia una poesía centrada en los problemas sociales. Emplean estrofas tradicionales, pero también el verso libre. Por influencia del siglo de oro, también suelen utilizar el verso endecasílabo. De ahí es que viene el homenaje a Luis de Góngora, porque acordémonos de que Luis de Góngora, él crea los famosos versos endecasílabos que después le pone el nombre de sonetos, que después le ponen el nombre de sonetos. En este caso vamos a desarrollar, dijimos, a García Lorca, su biografía, su romance sonámbulo, y ahí tenemos la portada de su libro que lo denomina Romancero Gitano. De allí es extraído Romance Sonámbulo. También tenemos a Miguel Hernández, otro representante de la generación del 27. Vida y tragedia, ojo. Miguel Hernández sí es un partícipe de la Guerra Civil Española. Él es capturado, tomado prisionero y él muere en la cárcel, ¿no? Sometido al hambre y propiamente muere demasiado joven para este gran poeta. Esto durante la Guerra Civil Española. Pero él perteneció a este grupo de poetas también de la generación del 27. Miguel Hernández, cancionero y romancero de ausencias, así denominó a su grupo, a su obra literaria. Rafael Alberti, él sí nos acompañó muchísimos años, hasta los 90, donde falleció. Poema dedicado a la RAE, ¿no? Marinero en tierra, Rafael Alberti, otro destacado poeta, claro, ahí ya con la fotografía reciente, ¿no? De los años 90, porque ya han entrado en edad. Pero él era muy jovencito, muy joven, cuando perteneció en los años 1927. Ahora sí, centrémonos en Federico García Lorca, del quien vamos a hablar en esta clase. Considerado uno de los poetas y dramaturgos y prosistas más importantes de la literatura española. Nacido el 5 de junio de 1898, en Fuente Vaqueros, España. Fue fusilado en agosto de 1936 por partidarios del general Francisco Franco. Te explico un poco. Él relativamente ha vivido pocos años, 38 años. A la edad de 38 años, él es tomado prisionero porque él también participa de la Guerra Civil Española, ¿no? Y él toma partícipe del grupo de los que quieren una España independiente, ya no monárquico. Entonces, a raíz de eso se establece esta guerra y él es tomado prisionero y posteriormente fue fusilado por el general Francisco Franco, un dictador que duró hasta los años 80, más o menos, 1980, este general que gobernó bajo dictadura a España. Obras más importantes de Federico García Lorca: Poesía, Canciones de 1927 y esta obra que les digo, Romancero Gitano de 1928. Pero también debemos de destacar que Federico García Lorca,
sobresale en la dramaturgia, hace obras de teatro. Y esta tenemos Bodas de Sangre en el año de 1933, Yerma 1934 y La Casa de Bernarda Alba en el año de 1936. Estas vienen a ser entonces su producción literaria de Federico García Lorca. Específicamente ahora saquemos de su obra literaria Romancero Gitano este poema Romance Sonámbulo. A ver. Y allí está el poema que él lo ha escrito y dice: verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Entonces aquí más o menos habla de una dama, ¿no? Y que está moribunda, está acercándose a la muerte. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni en mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas llevan tu pechera blanca. El tema de este poema es la muerte, definitivamente, porque ahí lo hemos ido deduciendo porque al final ya se sabe de qué se trata. Se podría dividir en dos partes. La primera consta de 20 versos, donde el poeta describe un paisaje verde y oscuro, en el cual aparece una chica con ojos fría plata, lo que nos hace interpretar que está muerta. Lorca suele usar el surrealismo en sus poemas. ¿Qué cosa es el surrealismo? El sueño, ¿no? El sueño. Si ella ya estaba muerta, pero él todavía lo quiere tener en vida. Y ahí, a partir de ahí, comienza a expresar sus versos, en el que se refiere al pez como el amanecer. En la segunda parte aparece un diálogo entre dos gitanos que van a caballo y uno va herido. Uno de ellos quiere cambiar sus pertenencias para cuidar a su amigo que se está muriendo. Y su amigo lo único que quiere es llegar a su casa y morir en paz. Entonces se divide esta poesía, ¿no?, que lo ha titulado Romance Sonámbulo, en dos partes. En la primera es una joven, una chica que ya está muerta, pero él quiere verlo y para eso utiliza el surrealismo. Mientras que en la otra es un diálogo que existe entre dos gitanos, ¿no? La primera parte es narrada por el autor y la segunda podemos encontrar un diálogo. Aparecen imágenes surrealistas. En cuanto a recursos podemos encontrar paralelismo y cuando repite verde en varias ocasiones, personificación, preguntas retóricas. Este poema es un romance de versos octosílabos de arte mayor con rima sonante de carácter neopopular cantado por gitanos. Bien. Como conclusión podemos decir: El romancero sonámbulo es una obra poética ya que pertenece al romancero gitano, protagonizada por seres marginales. ¿Por qué decimos seres marginales? Porque así eran considerados los gitanos en esa época. Su simpatía y vitalidad contrastan con el dolor de vivir y el sentimiento de frustración. Lo identificamos como neopopular y es una copla cantada por gitanos. De esta manera, entonces, concluimos esta exposición, esta magnífica parte en donde la literatura nos ha trasladado
en la generación del 27, hablando de uno de sus componentes, Federico García Lorca, y de su romancero gitano, y de allí obtenemos el romancero sonámbulo. Bien, muchas gracias.